Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Dinero en Semana TV. Sin duda la pandemia ha dejado poco espacio para las buenas noticias. La preocupación por el desempleo, por los altos índices de incertidumbre que se han generado, por el impacto social, por la desaceleración de la economía, se han convertido casi que en la agenda prioritaria para todos. Sin embargo, hay noticias que sorprenden gratamente y en medio de esta difícil y compleja situación se vuelven un bálsamo en medio de toda esta situación compleja. Una de ellas se dio hace unos pocos días en Colombia y se trata del aterrizaje en nuestro país de uno de los bancos digitales más grandes del mundo, al menos en Occidente, que se llama Nubank, cuya sede se encuentra en Brasil. Su llegada se destaca porque va a dinamizar el mercado financiero en Colombia, va a darle alcance a procesos de bancarización mucho más ágiles que los que trae el país y trae ambiciosos planes de expansión, crecimiento e inversión. Es uno de los reconocidos unicornios en Latinoamérica, aquellos emprendimientos que se valoran por más de $1.000 millones. Pero tal vez lo más importante para Colombia es que esta iniciativa poderosa y una gran idea de negocios la está liderando un colombiano y ha sido su alma y nervio y protagonista. Se llama David Vélez, un joven paisa que tal vez es la persona más entusiasmada con la llegada de Nubank a Colombia y que acá en Colombia se llamará Nub. Él nos va a contar cómo va a ser todo este proceso y nos va a contar también su historia. Le damos la más cordial bienvenida a David Vélez. David, muy buenas tardes, bienvenido y muy grato tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno que esté con nosotros. ¿Cómo llega un paisa a Brasil a crear un banco digital y a convertirse en uno de los unicornios y ejemplo de emprendimiento en América Latina y en el mundo? Es una larga historia, pero bueno, básicamente salí de Medellín a los 8 años. Como muchos paisas, muchos colombianos, tuvimos que salir del país en esa época complicada de la violencia en Antioquia. Fuimos para Costa Rica, mi familia creció allí crecí allá. Y ahí fui a estudiar a Estados Unidos, estudié ingeniería en la Universidad de Stanford. Trabajé varios tiempo en New York. Y por ser lo más cercano que tenían de un brasileño en la firma que estaba trabajando, me mandaron a abrir la oficina de General Atlantic, que era el fondo por el que trabajaba en Brasil en el 2008. Yo pues feliz, vengo de una familia de emprendedores, paisas, del lado de mi papá son 11 hermanos, todos son emprendedores, mi papá es emprendedor, mi mamá es emprendedora. Entonces crecí escuchando eso todos los días, que la forma de tener control de su propio destino era emprender. Era la forma de cambiar la realidad, era la forma de impactar la sociedad, era la forma de construir el futuro que queremos, era aprendiendo, y eso fue como lo que escuchaba todos los días en mi casa. Y finalmente, después de 30 años de estar dando vueltas y de trabajar para varias compañías, me encontré una tarde en Sao Paulo en la sucursal de un grande banco y pasé una de las peores experiencias como consumidor que tuve en mi vida. Tuve que entrar en una sucursal y pasar por una puerta que es blindada allá en Sao Paulo, con guardas armados viéndome como si fuera un criminal. Empezaron a sonar las alarmas, tuve que volver a salir, dejar mi celular en un locker afuera de la sucursal, volver a entrar, esperar 40 minutos. Finalmente hablar con un señor que rápidamente me hizo saber que no tenía ningún interés en ayudarme, que me estaba haciendo un favor abriendo una cuenta digital, una cuenta bancaria. Y ahí empezó un proceso casi de 5 meses para finalmente abrir esa bendita cuenta de ahorros y tener una tarjeta de crédito. En esa época yo ya estaba muy listo para emprender, seguía viendo oportunidades de emprendimiento y empecé a pensar mucho en esa experiencia como consumidor tan frustrante. Y después de hacer un largo trabajo de entender el sector bancario en América Latina y en Brasil, llegué a la conclusión que era una oportunidad de emprendimiento fenomenal y salí de mi trabajo a finales de 2012 y me dediqué 100% a empezar Nubank. ¿Y cómo aparece Nubank en las ideas? Es decir, ¿cómo empiezan a fluir esas ideas para empezar a construir esta empresa, a desarrollarla desde el punto de vista digital? ¿Cómo hizo para poder volver esa idea realidad? Yo ya, como te decía, por varios años venía buscando esa idea.
todas las oportunidades que veía como inversionista, que era el trabajo que había hecho antes, siempre la veía con un sombrero de inversionista, pero por allá en la otra parte de mi cabeza pensaba, ¿es eso un buen emprendimiento? ¿Por qué ese emprendedor está haciendo ese negocio y no yo? Tengo celos de ese emprendedor. Mucho más interesante estar de ese lado de la mesa, construyendo, contratando, creciendo la empresa, que yo de este lado de la mesa simplemente escribiendo un cheque y diciéndole al emprendedor, vaya y haga todo. Entonces, por varios años pensaba por allá una voz mía diciendo, quiero ser esa persona y no quiero tener el asiento que tengo ahora. Tenía una lista de unas 10, 12 ideas que fui recopilando después de varios años de estar trabajando como inversionista. Y varias cosas se juntaron en esa época, a finales de 2012. Primero fue esa experiencia en esa sucursal bancaria. Por otro lado, había pasado mucho tiempo viendo tecnología y lo que la tecnología estaba cambiando en un mercado como Brasil. La penetración de teléfonos inteligentes ya estaba llegando a un nivel en Brasil donde Brasil se volvió lo que llamaban la capital del universo de media social. Brasil ya está entre los top 5 en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube. Entonces el consumidor brasileño está haciendo todo por Internet y lógicamente era anacrónico un consumidor hacer todo por Internet, pero después ir a una sucursal bancaria y tener que esperar una hora para hablar con alguien. Entonces ese tipo de experiencias ya no tenía mucho sentido para ese consumidor. Fui a hablar con mucha gente del sistema, de la industria, muchos expertos. Me encontré con mucha negativa. Toda la gente con la que hablaba me decía, David, usted es colombiano, usted no es brasileño, no tiene ni idea de lo que está hablando. Esta industria es imposible para un emprendedor competir. Usted está hablando de las 5 empresas más grandes y poderosas de América Latina, los bancos brasileños. Los reguladores nunca lo van a dejar, la gente nunca va a confiar en un banco digital. Pero cada vez que iba y hacía más trabajo y más diligencia y pensaba en esos argumentos, ganaba más convicción que al final, de la misma forma que empresas de tecnología estaban cambiando todas las industrias en todo el mundo, si en el sector comercial existían empresas como Amazon yendo contra empresas del retail tradicional, empresas como Uber en transporte, empresas como Netflix en media, lo mismo iba a pasar en servicios financieros. Era cuestión de tiempo que una empresa de tecnología llegara a dominar la industria financiera. Y dado eso, dije, esta es la apuesta de todas las ideas que tenía en esa lista, es la que más convicción me daba y la que más me emocionaba. Y bueno, llegó un momento en que pensé, es hora de tratar, vamos para adelante. ¿Estamos hablando de qué año, David? Eso era a finales de 2012. Y arranca esa carrera para construir Nubank. ¿Y hoy Nubank qué es? Empezamos en 2013 y bueno, ha sido un crecimiento mucho más acelerado de lo que nos imaginamos. Hoy creo que esa apuesta que vimos al principio de que las empresas de tecnología iban a eventualmente dominar todas las industrias, incluyendo servicios financieros, ya se ve un poco más clara. Y dentro de esas empresas de tecnología que están en banca, y hay varias de ellas en varios países del mundo, ya Nubank es el banco digital más grande del mundo. Cuando se ven los neobancos, lo que se llaman neobancos, empresas de tecnologías que son bancos. Somos en número de clientes, ya tenemos más de 30 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Y claramente hemos ganado una posición de lideranza en ese nuevo segmento que empieza apenas, que es el segmento de banca digital o neobancos. ¿Cómo fue el tema de la relación con la competencia en Brasil y con los reguladores en Brasil? Es decir, ¿cómo se vincula un banco digital a esto y qué necesidad tuvieron de hacer ajustes en la regulación o cómo se adecuaron ustedes? Cuando empezamos teníamos la creencia que a ninguno de los dos les iba a gustar, que ni a los reguladores les iba a gustar y ni a los competidores les iba a gustar. Nos sorprendimos positivamente que los reguladores desde el primer momento les gustó, estuvieron muy abiertos. Nosotros fuimos a los reguladores, hicimos el caso que era muy nocivo para un país como Brasil que 5 bancos fueran dueños del 90% del sistema bancario. 5 bancos son dueños del 90% de los depósitos, de los seguros, de los préstamos.
Eso no solamente significa concentración, pero falta de competencia. Y cuando hay falta de competencia, pues los cobros y las tasas de interés terminan siendo más altas y las alternativas para el consumidor son mucho más bajas. No es muy diferente de otros países de América Latina. En Colombia 5 bancos son dueños del 80% del sistema. En México 5 bancos son dueños del 80% del sistema. Entonces, los reguladores desde el primer momento entendieron que la tecnología abría una ventana de oportunidad para bajar esa concentración y que los consumidores finalmente pudieran tener más acceso a diferentes alternativas de servicios financieros. Y no es que nos hayan hecho la vida fácil, hemos tenido que trabajar muy duro para convencerlos. Nuestra licencia bancaria en Brasil fue un proceso de 4 años, fue un proceso bastante difícil, pero siempre hubo una voluntad positiva y la forma como hemos pensado es que esperan mucho más de nosotros que un banco tradicional porque tenemos que construir la confianza. ¿Por qué terminan en Colombia? ¿Cuál es un poco el plan de expansión que tiene Nubank y cómo empiezan a desarrollarlo? Usted mencionaba ahora México, Brasil, Colombia, no sé si Argentina está en el pipeline, pero un poco cómo es esa estrategia de expansión y de crecimiento de la firma. Desde el principio vimos una oportunidad de crear el futuro de servicios financieros en América Latina. Como mencionaba, pensamos que el futuro de esa industria son de empresas de tecnología que están en servicios financieros. Y eso crea una oportunidad para ayudar a bancarizar y ayudar a traer alternativas a servicios financieros a los 700 millones de personas que viven en América Latina. Y no solamente para las 350 millones de personas de América Latina que son bancarizadas, tienen banco, pero hoy están a mano de esos oligopolios locales en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, y que están dispuestos y están listos a utilizar mejores soluciones bancarias, pero también todavía la mitad de la población de América Latina no tiene cuenta bancaria, tienen el dinero bajo del colchón, si necesitan un préstamo tienen que ir al vecino de la esquina o el gota a gota que les cobra unas tasas de intereses absurdamente altas. Entonces la oportunidad en América Latina y en mercados emergentes en general es gigantesca. La forma como hemos ido creciendo es buscando los mercados o enfocándonos en los mercados más importantes de la región, que son Brasil, México y Colombia, en términos de población, de tamaño de mercado de la industria, de concentración bancaria. Esos son los mayores. Son también los mercados donde cuando hemos hablado con consumidores, hemos escuchado de los mismos consumidores más deseo y más ansiedad de que hayan más alternativas. En Colombia llevamos 2 años estudiando el mercado colombiano, hemos hecho mucho research con consumidores, hemos hablado con muchas personas de diferentes partes de Colombia, en las ciudades, en la parte rural, y hemos escuchado muchísimo que los colombianos quieren nuevas alternativas, están listos para no tener que pagar tantos cobros, y finalmente fue una cuestión de poder llegar a Colombia, montar nuestro equipo y crear nuestra estrategia y lanzar como hicimos ya hace 2 semanas. Así que tenemos una gran oportunidad. Es un país donde en esa población del 18 a 35 años ya hay una penetración de smartphones del 93%. Es un país donde la penetración de tarjeta de crédito todavía es muy baja, es del 15% en Colombia. Todavía el 80% de las transacciones en Colombia son hechas en dinero físico. Uno compara eso con Estados Unidos, por ejemplo, donde ya 60%, o China, donde el 60-70% de las transacciones son digitales. Entonces hay muchísimo todavía para crecer. Y finalmente lo último que mencionaría es, vamos a donde vemos el mejor talento de personas. Nuestra capacidad de crecimiento, nuestro cuello de botella son las personas, son la capacidad de la gente que podemos contratar. Y pues hay gente increíblemente talentosa en Colombia de las diferentes funciones, desde ingenieros hasta matemáticos, hasta físicos, hasta personas de mercadeo. Así que eso nos llevó también a esa decisión de crear un centro de ingeniería, ciencias de datos y diseño en Colombia. Ya empezamos hace un par de semanas. ¿Cómo va a ser ese plan de inversiones y esa expansión en Colombia? ¿Dónde se van a ubicar? ¿Qué servicios van a prestar? ¿Y cuáles van a ser las inversiones que van a realizar? Empezamos con una estrategia muy enfocada
de solo un producto, que es nuestra tarjeta de crédito. Siempre pensamos que es una estrategia que funciona bien porque es una forma de empezar a crear una marca, es una forma de que nuestros clientes nos empiecen a conocer, es una forma de asegurarnos que la experiencia del consumidor sea mágica, funcione todo perfectamente bien, que es la gran diferencia que queremos hacer. Entonces, en un primer momento anunciamos en Colombia que empezamos con tarjeta de crédito. Hoy tenemos una lista de espera. Recibimos tanta demanda de gente en los primeros días que estamos trabajando con una lista de espera donde la gente entra a nuestro website, a nu.com.co, y se inscribe con su email y en las próximas semanas ya les estaremos enviando una invitación para que sean de los primeros clientes de Nu en Colombia. Y a medida que vayamos creciendo con tarjeta de crédito, en paralelo estaremos trabajando en los próximos productos, producto 2, 3, 4, y la ambición en un plano de 5 años, 5, 6, 7 años es eventualmente poder tener toda esa plataforma de servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas parecida a la que tenemos en Brasil hoy. Así que mucho en esta inversión en Colombia, donde anunciamos que vamos a invertir más de 500.000 millones de pesos en los próximos 5 o 7 años, es primero en personas. Estamos construyendo un equipo local donde contrataremos personas de todo tipo de experiencia, mucho foco, como siendo una empresa de tecnología tendremos mucho foco en buscar el mejor talento técnico, programadores de software, data scientists. Entonces habrá mucha inversión en gente para crecer el plano. Habrá inversión alrededor de licencias, necesitaremos varias licencias que nos pide la regulación colombiana. Y lógicamente habrá inversión en crecimiento de operaciones, inversión en marketing y eventualmente construir toda una plataforma de banca digital. Hay un gran dinamismo en el sector financiero en Colombia. Los establecidos han venido creciendo con sus propuestas en tecnología, pero están llegando otros bancos que están pidiendo pista para ampliar sus servicios y ampliar sus operaciones. ¿Cómo está un poco el mercado en Colombia en el sector financiero y llegan ustedes en medio de la pandemia cuando uno diría es tal vez el momento menos indicado, pero ustedes lo que vieron fue una gran oportunidad? ¿Cómo está ese mercado y cómo está el tema en medio de la pandemia? Creo que el mercado ha evoluido bastante, el mercado digital en Colombia. Creo que los grandes bancos vieron la oportunidad ya hace 3, 4 años y ya han podido lanzar productos que han tenido bastante éxito en el mercado local. Así que eso significa varias cosas. Por un lado, significa que ya ha avanzado y tal vez el factor novedad no es tan grande como llegar a un mercado donde no existe nada. Pero por otro lado, muchos de esos bancos eso significa que ya han hecho la educación, ya han creado la confianza. En mercados donde llegamos y fuimos el primero fue desbravar completamente. La gente no entendía qué era el producto digital. La gente no entendía cómo era hacer un banco sin sucursales, y nos tocó invertir mucho tiempo en educación y en marketing y educar al mercado básicamente. Ya en Colombia esa educación ha sido hecha por los grandes bancos que han avanzado en la parte digital, y al final todavía más de la mitad del país está sin cuenta en banco. Entonces hay muchísima oportunidad para todo el mundo crecer. No es unos quitándoles a los otros, hay oportunidad para que los locales y los nuevos todos puedan crecer y de nuevo que el consumidor se beneficie escogiendo entre más alternativas. La pandemia crea sus riesgos, pero también sus oportunidades. Por un lado son riesgos, empezando con una tarjeta de crédito, pues está dar crédito en un momento de alto riesgo de crédito. Así que de alguna forma puede ser interpretado como una locura hacer lo que estamos haciendo. Pero por otro lado, nosotros lanzamos en Brasil en 2013 y en 2014 el país fue en picada en la peor recesión de Brasil en 100 años. Y lo único que nuestros modelos de crédito conocen es Brasil en recesión. Obviamente nos gustaría que eso no fuera verdad. Si el país hubiera crecido sería mejor para todos, pero la vida es así, no podemos controlar lo que no podemos controlar y dado eso, ese ambiente macroeconómico nos ha forzado a crear una gran disciplina en la forma como hacemos crédito, como analizamos perfiles de clientes y como tomamos decisiones de crédito. Así que esa disciplina y esa metodología creo que serán una fortaleza
en entrar a un mercado en medio de la pandemia como Colombia. Y por otro lado, lo que hemos notado es que la pandemia ha aumentado el deseo de los colombianos de tener otras alternativas aparte de los bancos existentes. Creo que muchos de los colombianos han sentido que los bancos deberían haber ayudado más y eso los está llevando a un punto en que nuevas alternativas las reciben con brazos abiertos. Así que desde ese punto de vista puede ser un momento importante para nosotros entrar como siendo esa una alternativa nueva, más amigable con el consumidor que quiere venir a ayudar y dar alternativas. Para ir cerrando la conversación, doctor David, miremos el tema del emprendimiento, de Nubank como emprendimiento. ¿Qué significa ser un unicornio hoy? ¿En cuánto está valorado? ¿Y cómo hicieron para levantar capital y recursos para irse apalancando y apalancar ese crecimiento? Ha sido un proceso de mucho trabajo. Uno tiene que empezamos pequeñitos. Nuestro primer cheque fue un seed round de algunos fondos que conocíamos y tuvimos mucha suerte de poder levantarlos de ellos, pero ha sido todo un proceso, yo siempre digo, de prometer algo y cumplir 2 veces lo que prometemos. Que cada inversionista 60 días, 90 días después de haber invertido en Nubank siente que ha hecho el mejor negocio de su vida. Porque eso va creando, de nuevo, hablando de confianza, eso va creando una confianza y comienza a crear también un boca a boca entre la comunidad de inversionistas de que tenemos un equipo que logra entregar resultados, que tenemos una cultura empresarial muy saludable, que tenemos un propósito grande, que hemos logrado contratar algunos de los mejores talentos a nivel mundial. Lógicamente el crecimiento ha venido. Entonces hemos ido levantando dinero para llevarnos al próximo producto, después para el próximo país, y así paulatinamente hemos ido construyendo la empresa hasta llevarnos al punto de hoy. Hoy lógicamente es una industria que requiere mucho capital para crecer. Estamos hablando de bancos necesitan bastante capital, pero hoy estamos en un momento, especialmente hoy en el momento en el mundo donde existe más capital que buenas ideas. Existe mucho más capital que emprendedores queriendo tomar riesgos. Y es cuestión de, como emprendedor, ir y tomar riesgo y tomar ese paso a emprender y trabajar duro, lógicamente, y ser persistente y lograr entregar para que la lista de inversionistas se multiplique por 10. En el nivel en que estamos globalmente, con las tasas de interés que están, nosotros en este momento estamos siendo... todos los días hay un inversionista de algún lugar del mundo entrando en contacto diciendo quiero invertir en Nubank, ¿cómo hago para invertir en Nubank? Entonces, una de las cosas que escuchaba mucho de mi jefe cuando trabajaba en Sequoia como inversionista es que estratégicamente uno como persona quiere posicionarse en la parte del mercado donde hay escasez, no en la parte del mercado donde hay sobreoferta. Hoy hay sobreoferta en el lado de capital. Hay escasez en el lado de ser emprendedor con buenas ideas. Y hay una gran lista de oportunidades para emprender. Yo siempre creo que es cuestión de salir en cualquier ciudad latinoamericana, salir de su casa, coger un bus, ir para el trabajo, ir a un hospital, ir a una universidad, y uno se va a dar cuenta de la cantidad de puntos de fricción, de experiencias que deberían funcionar mejor de lo que funcionan. Y por un lado uno puede llenarse de frustración y quejarse que las cosas no funcionan, que esto no funciona, que esto no funciona. Por otro lado uno puede decir, voy a ir a solucionarlo, voy a ir a construir una empresa, voy a ir a construir un mejor sistema de transporte, voy a construir un mejor sistema de salud o de educación o bancario. Entonces creo que la lista de oportunidades de emprendimiento están ahí, el capital está ahí, faltan los emprendedores que vayan a capturar esas oportunidades. Y una de las ventajas que estamos viendo en Colombia con grandes nuevas startups y otros unicornios es que el colombiano es muy emprendedor y estamos comenzando a dar cuenta, a convencerse que hay mucha oportunidad para que en Colombia venga una nueva generación grande de emprendedores digitales que logren crear empleos y que muevan esa economía para adelante que realmente el país lo necesita. Pues muchísimas gracias por atender esta invitación, por acompañarnos en este programa. Bienvenido a Colombia de nuevo. Esperamos que esta sea una experiencia grata para el país en términos de inversión, de crecimiento, de mayor dinamismo
al sector financiero. Y de nuevo, muchas gracias, doctor David, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Carlos. Ha sido un placer.